Bueno, hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a desarrollar los contenidos, los conceptos que refieren sobre la producción y la remoción del ácido láctico, de qué maneras se genera mayor cantidad de estrés metabólico, por qué vías fisiológicas se produce y de qué manera, qué herramientas yo podría utilizar como para tratar de contener esa baja de pH y tratar de no estar sujeto a que ese ácido láctico que se ha producido a consecuencia del ejercicio pueda perturbar la performance deportiva o la salud de nuestros deportistas. Entonces voy a compartir pantalla para comenzar con la charla. Este contenido es un tema que nosotros damos en cuarto año de educación física, del profesorado de educación física, en una materia que se llama didáctica del entrenamiento, y en ese trayecto académico los chicos, vuelvo a repetir, abordan este saber. Entonces, para iniciar la charla vamos a decir que una autora, a la cual yo sigo mucho, que es la doctora Patricia Minuchin, tiene un libro que se llama Fisiología del ejercicio, regulación hormonal y metabolismo intermedio. En ese libro, que tiene un gran desarrollo desde la parte neuroendocrina y el ejercicio y de lo fisiológico, ella expresa que la producción de ácido láctico depende de la intensidad del ejercicio, del grado de entrenamiento y del tipo de fibra muscular utilizada. Cuando uno trata de detenerse en la definición que dice la doctora, vamos a tratar de desglosar y comprender a qué apunta cada una de estas tres variables. Bueno, hay ciertos porcentuales, ¿tá? Ciertos niveles de expresión de la carga del entrenamiento, por los cuales cuando yo logro coquetear con ellos, la producción de ácido láctico es inevitable. Los preparadores físicos se pueden apoyar en la variable de la frecuencia cardíaca máxima o del consumo máximo de oxígeno para decir que a ciertas intensidades de esfuerzo, a partir de ellas, la producción de lactato es inminente e inevitable. Entonces, sea cual fuese el deportista que yo esté entrenando, más o menos entrenado, a ciertas intensidades, nadie está exento de producir ácido láctico. Lógicamente, ahora sí, según la población que yo aborde, si tiene mayor o menor nivel de adaptabilidad a esfuerzos que coquetean con la producción de ácido láctico, va a generar más o menos lactato en el medio metabólico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay deportistas que tienen una capacidad de tolerancia al lactato. Los deportistas tienen, si están entrenados en este sentido, tienen mejor tolerancia a la producción de ácido láctico que un desentrenado o un sedentario. Y esto tiene que ver con la solicitación permanente de los sistemas fisiológicos por los cuales son capaces de amortiguar o de producir lactato. ¿Está? Si el deportista tiene experiencia fisiológica de poder amortiguar y de que haya procesos por los cuales a nivel mitocondrial sea operativa la producción de energía, como también la amortiguación por sistemas defensivos, digamos, celulares, del ácido láctico, va a generar mucho menos que aquellas personas que no estén adaptadas a estas circunstancias biológicas. Vamos a desarrollarlo más adelante, esto ya en cuanto a los contenidos. Y por último, el tipo de fibra muscular utilizada. Si yo hay fibras musculares que tienen mayor cantidad de depósitos de glucógeno, que tienen mayor densidad de mitocondrias, y entonces estamos hablando de dos puntos
opuestos. Digamos, si yo tengo mayor materia prima para producir ácido láctico, como son los depósitos de glucógeno, voy a tener mayor potencialidad de producir lactato. Si yo tengo mayor densidad mitocondrial, tengo mayor cantidad de mitocondrias en función a las unidades motoras que yo estoy utilizando, voy a tener más elementos para poder oxidar protones y en este caso no generar acidez. Con lo cual hay que analizar qué tipo de célula muscular uno utiliza en las ejercitaciones que propone, como para presuponer si voy a generar mucho ácido láctico o no. Si los ejercicios son preponderantemente de utilización de fibras FT2A o fibras rápidas, la producción de lactato va a ser en mayor medida que si yo estoy utilizando una fibra lenta o una fibra explosiva, ¿tá? FT2B o una ST. A su vez, el doctor Rubén Argemi, que es una persona a la cual trato de aprender lo más que pueda y elevar su bandera en los lugares en donde pueda, una gran afinidad en cuanto a los contenidos y a los saberes que él desprende sistemáticamente por cada lado que uno lo vaya a escuchar, y la didáctica por la cual él logra que todos podamos aprender lo difícil, él lo hace fácil. En este caso, él nos deja una definición fisiológica, bien médica, en cuanto al, no médica, sino que bien fisiológico, específico, concreto, en cuanto a la producción de ácido láctico. Él dice que altas producciones de ácido pirúvico y de NAD reducido se excede al sistema malato-aspartato y a la piruvato deshidrogenasa y se empieza a producir ácido láctico. Entonces, analicemos esta frase del doctor Rubén Argemi. ¿Qué es el ácido pirúvico? Es una sustancia que es producto de la glucólisis, del catabolismo de una molécula de glucosa. ¿Está? ¿Qué es el NAD? Es una coenzima, nicotidamina adenín dinucleótido, que tiene la función de poder reducirse o cargarse protones. Pero biológicamente por sí misma no es capaz de poder llevar este protón hacia el interior de la mitocondria. Necesita y es dependiente de un transportador. El transportador que nosotros estamos hablando es el sistema malato-aspartato, ¿tá? Como también el transportador del ácido pirúvico es la piruvato deshidrogenasa, que estos dos transportadores tienen la función de llevar estos productos del sarcolema hacia el interior de la mitocondria. ¿Está? Entonces, cuando la mitocondria es capaz de recepcionar a este protón, se puede producir energía por vías aeróbicas y no remite mayor importancia en la producción del ácido láctico. Pero si este protón no puede ser recepcionado en la mitocondria, porque puede surgir la posibilidad de que la velocidad catabólica de la glucólisis genere mucho ácido pirúvico y eso trae como consecuencia mucha liberación de protones, y al tener mucha cantidad de pasajeros no soy capaz de tener muchos colectivos o medios de transporte para llegar a la estación de tren que podría ser la mitocondria, entonces este sistema malato-aspartato, este sistema de transporte se ve sobreexigido y no tengo herramientas celulares como para tratar de llevar a los pasajeros a la estación de tren. Entonces, se me empiezan a acumular pasajeros y la acumulación de pasajeros con altas producciones de ácido pirúvico es sinónimo de producción de ácido láctico. Es por eso de esta definición más específica del doctor Rubén Argemi, que espero que la podamos explicar mejor o que sea más clara en las próximas diapositivas. Entonces, ustedes recuerden que la glucólisis es un sistema catabólico por el cual yo tomo una molécula de 6 carbonos, porque la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, esa es la composición química, y por medio de 10 a 12 reacciones enzimáticas yo rompo esa cadena carbonada de 6 en 2, la divido,
y armo 2 moléculas de ácido pirúvico, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. Con lo cual la glucólisis es tomar una molécula de 6 carbonos y darme 2 de 3 carbonos. Pero en ese camino, en ese tránsito catabólico, se van desprendiendo protones, que los toma la NAD, nicotinamina de dinucleótido, y el FAD, 2 coenzimas. Estas coenzimas se reducen y por vía del sistema malato-aspartato son transportadas a la cadena transportadora de electrones. En paralelo, la enzima piruvato deshidrogenasa se carga el ácido pirúvico y logra también meter a este ácido pirúvico dentro del ciclo de Krebs, pero ya como un compuesto acetil. ¿Qué es el compuesto acetil? Es el ácido pirúvico con un carbono menos que se perdió en el camino del transporte desde el sarcolema hacia la mitocondria. ¿Está? Entonces, glucólisis, ácido pirúvico, y en esta circunstancia a los protones los carga el NAD y vía sistema malato-aspartato son transportados a la cadena transportadora de electrones, y el ácido pirúvico son cargados por la piruvato deshidrogenasa y son transportados hacia el ciclo de Krebs, en donde entran como un grupo acetil. ¿Tá? Entonces, el sistema malato-aspartato se carga el protón, ¿tá? Vía NAD citoplasmático o sarcolémico, y lo va a llevar hacia la mitocondria. En la mitocondria lo va a recepcionar un NAD intramitocondrial. La cadena transportadora de electrones es una suerte de 18 citocromos dispuestos uno al lado del otro, en donde el último aceptor o citocromo es el oxígeno. Este protón es recepcionado por el NAD intramitocondrial y llevado a la cadena, en donde cuando llegue al último citocromo se va a producir agua y 34 moles de ATP. Pero si la velocidad de la glucólisis es muy elevada, imagínense que tengo muchos colectivos por los cuales llegan a la estación de tren, y de forma muy intensa empiezo a aportar protones. Si esta estación de tren se ve saturada de trabajo, está sobreexigida, va a llegar un momento que este protón no va a poder penetrar en la cadena y la cadena se va a hacer impermeable por inhibición o detención de la aceptación de este protón del NAD intramitocondrial. Al no poder ser recepcionado este protón, el NAD se desentiende de las circunstancias, va a ir a buscar otro protón a la glucólisis para volverlo a meter en la mitocondria. El protón queda huérfano, y ese protón huérfano es cargado por la lactato deshidrogenasa. La LDH, esta enzima, es capaz de difundir y de irse hacia el espacio sarcoplasmático y le va a aportar ese protón al ácido pirúvico. El ácido pirúvico va a tener una suerte de actor de padre-tutor de este protón, y de esta manera va a engendrar a su nuevo hijo, que será el ácido láctico. Con lo cual, el ácido láctico es consecuencia y producto de el ácido pirúvico más el protón que no ha podido ser recepcionado por saturación de trabajo metabólico en la cadena transportadora de electrones. Entonces, tengo mucha producción de protones, el sistema malato-aspartato no da abasto de tanto ir y volver, y esta cadena está saturada de trabajo. Entonces es sinónimo de que ese protón va a ir a alojarse al ácido pirúvico por medio de la LDH y se va a producir lactato. En paralelo, la piruvato deshidrogenasa se carga al ácido pirúvico, en el transporte se pierde un carbón y entra como grupo acetil al ciclo de Krebs. Y vuelvo a repetir, si esta piruvato deshidrogenasa se ve sobreexigida, me va a quedar mucho ácido pirúvico como materia prima disponible para que el protón pueda ser recepcionado y este piruvato en esta estrategia pedagógica de padrastro, de padre tutor, pueda engendrar a su hijo, que será el ácido láctico. ¿Está? En consecuencia,
si nosotros tenemos un cociente, tenemos mayor cantidad de NAD reducido que de oxidado, significa que esa circunstancia de muchos protones huérfanos van a estimular a la LDH para que se genere ácido láctico. Entonces la intensidad del ejercicio, el aumentar la intensidad del ejercicio aumenta la LDH, porque voy a tener mayor cantidad de NAD reducidos que de oxidados. La velocidad glucolítica va a ser mayor. Y si yo hago esfuerzos de baja intensidad, la LDH tiene la propiedad de poder ser reversible en sus acciones. Pocas acciones fisiológicas tienen la propiedad de ser reversibles, dice el doctor Argemi. Y una es esta, la de la lactato deshidrogenasa, que es capaz de poder realizar esta acción de reversibilidad de ácido láctico a piruvato, y de piruvato poder utilizarse como fuente de energía para nuevas acciones musculares, nuevos esfuerzos físicos, o como para almacenarse como glucógeno muscular o en el hígado, ¿tá? O depósito de sustrato en el hígado. Entonces, si yo tengo una velocidad glucolítica baja, o tengo una velocidad glucolítica a la cual mis enzimas sean capaces de poder darle recepción y lugar a los protones y al ácido pirúvico, la lactato deshidrogenasa se va a ver con la circunstancia, con la ecología, con el contexto, la coyuntura de poder hacer que el ácido láctico ligero, poco, que se vaya produciendo, pueda transformarse en piruvato y estar en un sistema cíclico de poder seguir utilizando al lactato como fuente energética o como para almacenarlo como energía y poder controlar la disminución del pH sanguíneo, que es sinónimo de acidez. De esta manera yo puedo remocionar lactato, bajando la intensidad del esfuerzo, y la LDH haciéndola jugar a mi favor. Entonces, a partir de esto decir que existen 3 variables por las cuales nosotros podemos medir, valorar la producción de ácido láctico. Las 3 variables que nosotros manejamos desde la cátedra es una, la frecuencia cardíaca, otra, el consumo de oxígeno, y otra es la mismísima valoración del lactato producido. Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿qué podemos decir? Que como ventaja es un indicador económico, que es fácilmente utilizable, no necesito mayores recursos económicos, estratégicos ni materiales como para poder valorarla, más que la palpación, o si tuviese la posibilidad de tener un cardiotacómetro, un reloj que pueda medir frecuencia cardíaca. Y entonces está el acceso de todos, pero como desventaja podemos decir también que es fácilmente sensible a modificaciones. Digamos, si la persona ha descansado mal, si se ha alimentado mal, si ha tomado muchas tazas de café, si tiene problemas de índole de metabólicos, colesterol, en fin, puede hacer que la frecuencia cardíaca se modifique. El estrés mismo, las personas que están preocupadas, que están relajadas, hacen que la frecuencia cardíaca se eleve o que disminuya, y entonces el punto de partida por el cual nosotros nos apoyamos para interpretar qué es lo que está pasando es fácilmente modificable. Pero bueno, se puede tomar como una variable a tener en cuenta para saber si estoy produciendo mucho o poco ácido láctico. Entre el 70 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima, nosotros la podríamos contemplar como un punto inicial en donde por encima de esas intensidades la producción de lactato se va a generar de sobremanera. Y a partir de acá, la doctora Patricia Minuchin describe lo que es la fórmula de Carbone.
la fórmula de Carbone es muy conocida, es famosamente conocida, en donde contempla que nosotros tengamos que valorar la frecuencia cardíaca máxima de nuestro deportista, y para saberla nosotros desde la cátedra transmitimos dos posibles circunstancias o estrategias como para poder valorarla. La primera, pero para utilizar una u otra tenemos que saber a qué población apuntamos. Bueno, la famosa fórmula de 220 menos la edad para personas mayores de 20 años tiene mayor significatividad, pero tiene mucho margen de error esa fórmula. Pero si nos apoyamos en un deportista social, en una persona que nos viene a contratar, nos viene a buscar para que la entrenemos, y no denota rendimiento deportivo, no es un deportista de élite al cual nosotros apuntemos, y me puedo apoyar en ciertos parámetros que son más laxos como para poder entrenarlo, yo la utilizo, ¿está? Yo la utilizo. Pero para quienes, vuelvo a repetir, deportistas sociales, gente de poco nivel en cuanto a performance deportiva, sino para condiciones de salud. Entonces, supongamos que la persona tiene 28 años de edad y la última vez que hizo actividad física fue en la escuela secundaria, cuando tenía 17, pasaron 11 años, es sedentario, trabaja en el comercio, bueno, 220 menos de edad y más o menos me da 192 pulsaciones como frecuencia cardíaca máxima. Tiene margen de error, mucho margen de error, pero es mejor eso a no hacer nada, a entrenarlo a ojo. Y si fuese un deportista, comúnmente lo que se utiliza es el test de Conconio, un test incremental en cinta, en donde yo tengo que ir aumentando paulatinamente por unidades de tiempo concretas y específicas la intensidad del esfuerzo y ver en qué punto la frecuencia cardíaca se estanca, inclusive tiene una ligera depresión, entonces ahí ya puedo contemplar cuál es la frecuencia cardíaca máxima. Pongo un sujeto en una pista de atletismo y le voy planteando cada 200 metros o cada 400 metros un tiempo a alcanzar durante no más de 5 veces, 5 vueltas, y estimo por medio del cardiotacómetro, por el reloj, cuál fue la frecuencia cardíaca máxima que manifestó a lo largo de toda la evaluación, y más o menos voy a tener un dato de mejor referencia de lo que es su frecuencia cardíaca máxima. A esa frecuencia cardíaca máxima yo le voy a restar la frecuencia cardíaca basal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca basal? Aquella que es de reposo, en condiciones de pasividad, de la máxima pasividad posible, porque va a ser la cantidad de pulsaciones por minuto que va a necesitar mi sistema metabólico como para poder suplir, poder contemplar todo el costo energético que tiene mi cuerpo, sin apelar a la actividad física, sin apelar a esfuerzos que sean neuromusculares mayores o neurocognitivos mayores. Entonces, ¿cuál es la mejor versión o circunstancia para poder valorar la frecuencia cardíaca basal? Apenas uno se levanta de dormir. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Valorar y tratar de que las circunstancias de evaluación sean siempre replicables y las mismas, o tratar de que sean lo más parecidas posible como para poder establecer datos elementos de comparación para futuras evaluaciones. Entonces, digamos que evalúo a mi deportista, le digo, tomate la frecuencia cardíaca lunes, miércoles y viernes. Trata de que el día previo o la noche previa hayas podido descansar por lo menos 8 horas y hayas podido estar descansado. En una vida normal, que la persona no se haya ido a bailar, que no se haya ido a un asado con los amigos o que haya tenido un cumpleaños, digamos, esos factores pueden alterar la frecuencia cardíaca basal que yo vaya a tomar apenas se levanta de dormir. Y apenas abre un ojo de haberse levantado, se toma la frecuencia cardíaca. Si se lo va a tomar por medio de la palpación del pulso, sepan que la frecuencia cardíaca es la cantidad de
pulsaciones albergadas en 60 segundos o en un minuto, y tendré que utilizar como parámetro de tiempo, de unidad de medida, cuanto más cerca esté del minuto, mayor fiabilidad y mayor exactitud va a tener ese valor de frecuencia cardíaca. Entonces, si tomo en 30 segundos, para llegar a los 60 segundos tendré que multiplicarlo por 2. Entonces el sujeto tuvo, no sé, tuvo 30 pulsaciones en 30 segundos, va a tener 60 de frecuencia cardíaca basal. ¿Tá? Es lo que necesita el cuerpo como para poder subsistir sin esfuerzo alguno. El sistema digestivo, nervioso, urinario, respiratorio, todo el metabolismo del ser humano, de esa persona, necesita por lo menos 60 latidos minutos para vivir. Entonces, ¿qué es lo que propone la fórmula de Carbonell? Si yo a la frecuencia cardíaca máxima le resto la frecuencia cardíaca basal, me da la capacidad cardíaca que yo tengo de poder acelerar mi sistema. Esto es el 100% de mi ahorro que yo tengo, esas 132 pulsaciones minuto. Es la capacidad que tiene mi sistema cardíaco de poder acelerarse. Y en consecuencia es la totalidad de la cual yo puedo utilizar para entrenar o no, sin contemplar lo que refiere a la frecuencia cardíaca basal. Entonces, si yo quisiese entrenar a un deportista el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que se hace es utilizar este remanente, esta capacidad acelerativa cardíaca, no contemplar lo que yo necesito para vivir en condiciones de reposo. Entonces, 132 pulsaciones, que es la resultante de esta resta, por, supongámosle, el 60%, yo quiero entrenar a una persona el 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, digo, si 132 es el 100%, el 60% X, o directamente multiplico 132 por 0.6, me va a dar el mismo resultado que 79,2. Eso le sumo lo que necesita mi cuerpo para que mis sistemas funcionen normalmente y me da 139,2, 140 pulsaciones minuto. El dato de mi cardio, de mi reloj, cuando yo quisiese entrenar al 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, tendría que dar 140 pulsaciones minuto, 139. ¿Por qué decimos esto? Porque las intensidades que están por encima del 75-70% de la frecuencia cardíaca máxima son generadoras por excelencia de ácido láctico. Y las intensidades que están alrededor del 60% de la frecuencia cardíaca máxima, igualmente que el consumo máximo de oxígeno, son intensidades de baja intensidad y que me permitirían remocionar ácido láctico, limpiar ácido láctico y hacer que la LDH haga la acción reversible. Entonces, por medio de esta fórmula yo podría tener parámetros para valorar la producción o remoción del lactato. ¿Está? Esa es la idea. Entonces pusimos a 140 pulsaciones minuto, redondeando este dato, al 60% de la frecuencia cardíaca máxima tendrá que estar corriendo mi deportista, ¿está? Valorándolo y controlándolo durante el esfuerzo. Por el otro lado tenemos al consumo máximo de oxígeno. Yo puedo utilizar el consumo máximo de oxígeno como variable para saber si está produciendo o no ácido láctico. ¿Qué es lo que dice la doctora Patricia Minuchin? Dice que el consumo máximo o el consumo de oxígeno es la capacidad de absorber, transportar y metabolizar oxígeno por kilo peso del deportista. Más precisamente por unidad de masa muscular. La masa muscular posee mitocondrias y las mitocondrias son las que me van a utilizar el oxígeno para producir energía. Entonces existe dos formas de poder nombrar el consumo máximo de oxígeno, una que es relativa y otra que es absoluta, y lo que significa este indicador es que tantos mililitros de oxígeno son metabolizados por kilo
por unidad kilo de peso bruto, peso balanza, por unidad de tiempo por un minuto. A partir de esto, hay distintos perfiles en los que los preparadores físicos o fisiólogos se apoyan para saber si un deportista va a poder tener posibilidades deportivas de poder ganar o no. Digamos, nadie ha ganado un Tour de Francia con 70 o 80, menos de 70 o 80 mililitros kilogramos minuto, o sea que utiliza 80 mililitros de oxígeno por kilo peso por minuto, es capaz de metabolizar y producir energía. ¿Tá? Es la potencialidad de este sujeto de poder producir energía por minuto en un kilo de peso. Y el valor absoluto es directamente valora, no contempla los kilos de la persona y directamente va a un indicador de volumen. ¿Tá? Bueno, decía, los deportes cíclicos 70, 80 mililitros kilogramo minuto, los que hacen esquí nórdico son los que preponderantemente mayor consumo máximo de oxígeno tienen, los remeros, los deportes continuos, cíclicos, poseen mayor volumen de consumo máximo de oxígeno que aquellos deportistas que provienen de deportes acíclicos. El consumo máximo de oxígeno no es una variable por la cual sea dependiente un deportista de un deporte acíclico como para que pueda tener buena o mala performance. Y se estima que se puede mejorar entre un 5 y un 15% dependiendo de los elementos, métodos de entrenamiento que uno utilice, y en el momento de la vida que los utiliza, hay un periodo de ventana o más sensible, fase sensible, que entendemos que sea entre los 11 y los 14 años, como para mejorar el consumo máximo de oxígeno, pero en esta pequeña fracción porcentual. El consumo máximo de oxígeno es una capacidad genética del ser humano, es heredada, inclusive es heredada de los factores genéticos de la madre. Cuando se consuma la fecundación, el espermatozoide va a coronar al óvulo, prevalece la cadena de ADN mitocondrial del óvulo por sobre encima de la del espermatozoide, y es por eso que tenemos mayor dependencia genética sobre nuestro consumo máximo de oxígeno de los valores de nuestra madre que de los de nuestro padre. ¿Hay adaptación biológica a esto? Aquellas personas que viven por encima de los 2000 metros de altura en función al nivel del mar tienen mayor cantidad de proteína transportadora de oxígeno, entonces tienen mayor cantidad de hemoglobina porque las circunstancias de su vida se dieron de esa manera, por el lugar geográfico en donde viven, y es por eso que si nosotros queremos altos rendimientos deportivos dependientes o cautivos del consumo máximo de oxígeno, y al tener tan poca variabilidad, tan poca brecha para mejorar esta variable, es mejor encontrarlos que entrenarlos. Entonces, queremos gente con buen consumo máximo de oxígeno, tendríamos que ir a los lugares en donde hay altura y buscar el gran Horacio Anselmi en un excelente programa de selección de talentos muy inteligente, fue a buscar deportistas que hayan tenido por lo menos 7 generaciones de familias del árbol genealógico de la madre viviendo en la altura, sabiendo que el producto de ese deportista de las 7 generaciones de madres viviendo en la altura iba a ser con un consumo máximo de oxígeno muy elevado, y de esta manera sí entrenar a ese sujeto que tiene altos niveles de VO2 para que tengan mejores posibilidades del rendimiento deportivo. Pero, vuelvo a repetir, esos sean los deportes cíclicos. Los deportes acíclicos, fútbol, rugby, handball, básquet, softball, en fin, esos deportes que son de situación, no, tenis, no son dependientes del consumo máximo de oxígeno. 55, 60 mililitros kilogramos minuto dista mucho de los 80, 70 que necesita un deportista de elite
a nivel cíclico para poder triunfar. Dicho esto, esto ya lo hemos dicho, y dice el gran Rubén Argemi en su canal de YouTube, en este aporte significativo que ha hecho él a todos nosotros sobre teoría, en esta pandemia, cuarentena que estamos atravesando acá en la Argentina, dice: la máxima tasa a la cual un individuo consume oxígeno durante un esfuerzo aeróbico máximo, a eso nosotros llamamos consumo máximo de oxígeno. Es otra forma de entender y conceptualizar a lo que nosotros nos estamos refiriendo con el consumo de oxígeno. Por último, y para ir terminando, el lactato también podría ser una variable por la cual yo me puedo apoyar para entender cuánto ácido láctico estoy produciendo, pero extrañamente yo les estoy trayendo un indicador para valorar el ácido láctico producido, que es directamente medir ese sustrato que estamos queriendo valorar, pero no me va a dar con exactitud la referencia de lo que está ocurriendo dentro del sistema metabólico de ese deportista. Como no entiendo, vos querés saber cuánto ácido láctico produce, me dice el ácido láctico y lo que te da como dato no es lo que es real, no es lo real. Porque durante el ejercicio hay una cantidad de sustrato que se está utilizando para producir energía, hay una cierta cantidad de sustrato que no es podido ser recepcionado o de metabolitos que no son recepcionados y generan lactato, y hay un cierto nivel o volumen de lactato que está siendo oxidado dentro de la mitocondria y nosotros no lo podemos contemplar porque cuando medimos lactato con medidores de lactato, lo que sacamos son pequeñas gotas de sangre de la yema de los dedos o del lóbulo de la oreja y valoramos como si fuesen un medidor de glucemia, pero en este caso de lactato, cuántos milimoles se está produciendo de ácido láctico tiene ese sistema, ese sujeto en plasma sanguíneo. Pero lo que yo saco es el dato del plasma sanguíneo. Vuelvo a repetir, hay un volumen de lactato que está dentro de la célula muscular al cual nosotros no podemos acceder. Y ese volumen de lactato se puede estar oxidando, se puede estar produciendo. ¿tá? Lo que tengo en plasma es lo que rebalsa de la célula muscular. Entonces, no es la realidad plena y pura de lo que yo estoy midiendo, de lo que yo quiero valorar. Pero sí es una aproximación, ¿tá? Sí es una aproximación. Más o menos, vuelvo atrás para decir algo, a los 4 milimoles de ácido láctico se encuentra el umbral anaeróbico o el umbral lactácido, digamos un nivel estable en donde uno podría continuar con el ejercicio sin mayor inconveniente. Por encima de los esfuerzos que están de los 4 milimoles de ácido láctico, según el deportista, 2 milimoles más menos, es donde se encuentra el umbral. La expresión de volumen de acidez va a ser exponencial y va a ser difícil que el deportista pueda continuar con la actividad sosteniendo ese nivel de estrés de forma por lo menos continua. Entonces, los 4 milimoles de ácido láctico me marcan un cierto límite por los cuales yo me podría mover. Y es un indicador de intensidad del esfuerzo, lógicamente. Entonces, ya en la década del 50, Newman, un fisiólogo, descubre que durante el esfuerzo yo genero ácido láctico, ¿tá? Pero si yo detengo la actividad, ese ácido láctico le lleva un cierto tiempo ser remocionado o ser removido de la célula muscular, del plasma sanguíneo. Pero Newman lo que descubre, el aporte que hace, es que si en vez de yo detener la actividad y entrar en una circunstancia pasiva de esfuerzo, no hacer absolutamente nada, yo bajo la intensidad al 50% de lo que yo tomé como referencia para producir ese lactato, la velocidad de remoción del lactato era infinitamente mayor que si yo directamente no hacía nada. ¿Qué estoy queriendo decir? Un sujeto a cierta intensidad de esfuerzo empieza a correr
y ha generado mucho ácido láctico, el lactato que, o mucho o poco, el lactato que ha producido, para remocionarlo se remociona, se limpia más rápidamente si yo bajo la intensidad del esfuerzo y sigo haciendo actividad física que si yo me detuviese y quedase en una circunstancia pasiva. En esa pasividad, un 70%, 4/5 del lactato producido se lo carga el ciclo de Cori. Que el ciclo de Cori, ponemos esta gráfica, era cuando yo tenía lactato en mis células musculares, yo puedo hacer que vuelva a piruvato, de piruvato, esto por medio de quién, la LDH, ¿está? Recuerden, de piruvato pasaba a la sangre, al plasma sanguíneo, y se volvía a almacenar como glucógeno hepático en el hígado. ¿Está? Cuando yo quisiese volver a utilizarlo, glucosa 6-fosfato, sangre, la glucosa entra de nuevo al músculo y vuelvo a almacenarlo como glucógeno para producir energía. A esto se llama el ciclo de Cori. ¿Ah? El ciclo de Cori es cuando yo del lactato vuelvo al piruvato y lo almaceno como fuente energética en el hígado. ¿Está? O fíjense, bueno, sí, en el hígado. Esto es un proceso de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la nueva producción de glucosa o glucógeno a partir de un sustrato que no lo era. Entonces, yo consumí energía, se generó una sustancia potencialmente, se pensaba que era de desecho, que era nociva, pero ahora sabemos que podemos hacer la situación de reversibilidad a piruvato para volverlo a almacenar como fuente de energía, ¿está? Inclusive dentro de la célula muscular. Fíjense que el camino de este gráfico del libro de Guyton también me lleva a, al glucógeno muscular, ¿se entiende? Pero esto, ¿cuándo se da? Cuando el sujeto está en reposo. Ahora, si el sujeto está en actividad y baja la intensidad del esfuerzo, la remoción del lactato puede ser mucho más veloz, inclusive se puede dar en marco de esta circunstancia acá local. Bueno, hasta ahí hemos llegado con este video de producción y remoción de ácido láctico. En esta unidad temática vimos cómo se produce el ácido láctico y de qué forma podemos valorarlo. En el próximo video lo que vamos a ver es qué estrategias, qué métodos de entrenamiento y qué circunstancias biológicas aparecen para que este lactato pueda ser remocionado. En definitiva, vamos a tratar de aportar teoría para que ustedes puedan hacer uso de los famosos regenerativos, porque regenerativo es ni más ni menos que esto, tratar de que el ácido láctico pueda volverse a transformar en piruvato y almacenarse como fuente energética o para utilizarse como energía nuevamente en otro esfuerzo. Así que amigos míos, les mando un fuerte abrazo y cuídense todos.